Bueno, buen día a todos nuevamente. Vamos a empezar este tutorial de autocorrección de la guía de la actividad virtual número 2, donde empezamos a trabajar con los hidrocarburos. Tenían que ver un video que hablaba un poco de cómo se extrae, cómo se forma principalmente el petróleo a lo largo de la historia. Y tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones importantes. Primero que nada, que el petróleo se formó hace millones de años por cambios físicos y químicos. ¿Sí? Fueron muriendo organismos marinos principalmente, como plancton, como algas, ¿sí? Que son organismos algunos microscópicos, que fueron muriendo y se fueron depositando en el suelo, y luego con otros sedimentos que lo fueron aplastando, entre comillas, eso lo fue presionando y fue aumentando la temperatura de estos compuestos, y eso se fue transformando en el petróleo. Entonces, a partir de ese video y a partir de este texto que tenían que leer, tenían que completar un verdadero o falso. Primero que nada, dice: el petróleo es una sustancia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el petróleo no es una sola sustancia, es una mezcla heterogénea de un montón de sustancias. Por lo tanto, la primera es falsa porque corresponde a una mezcla, ¿sí? El petróleo es una mezcla de sustancias, ¿sí? Vamos al segundo verdadero o falso. El petróleo se formó debido a cambios físico-químicos de organismos terrestres. Ojo, fueron organismos marinos. También es falsa porque los organismos, como dijimos recién, eran algas y plancton, es decir, organismos marinos, ¿sí? Hago una aclaración: los organismos terrestres, ¿sí? Las plantas terrestres, los árboles terrestres que fueron muriendo y que se fueron depositando en el fondo, formaron el carbón, ¿sí? Diferenciamos el carbón del petróleo, ¿sí? Por el proceso físico-químico que se dio en lugares distintos. Uno, un lugar acuoso, el otro no, ¿sí? Pero también el carbón se lo considera un combustible fósil porque se produce también a partir de cambios de millones de años físicos y químicos, pero de organismos terrestres. 3. El petróleo es una mezcla heterogénea de varias sustancias. Ese sí es verdadero. ¿Y cómo se llaman esas sustancias? Se llaman hidrocarburos. Por eso la última es falsa, no son carbohidratos. Los hidratos de carbono o carbohidratos tienen otra estructura distinta. Son moléculas orgánicas, pero están referidas más a la obtención de energía. Tienen otra estructura, ¿sí? Por eso también es falsa esta. ¿Por qué? Porque el petróleo está formado por sustancias que se llaman hidrocarburos, ¿sí? O sea, falso, falso, verdadero, falso. ¿Por qué crees que al petróleo, se lo llama combustible fósil? Y bueno, primero que nada, recordemos que el término fósil corresponde a un rastro de vida en el pasado. Y si nosotros encontramos petróleo, digamos, en alguna zona, quiere decir que en esa zona en algún momento hubo vida. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el petróleo se formó por organismos marinos, organismos vivos, hace millones de años. Incluso hay sectores, por ejemplo, que no son marinos, en los que se encuentra el petróleo. ¿Y eso por qué? Porque hace millones de años por ahí ese lugar sí tenía un ambiente marino, un ambiente de agua, ¿sí? Ustedes saben que durante los millones de años que ocurrieron, que pasaron en la Tierra, se fueron por el movimiento de placas tectónicas, por las tormentas, por un montón de cambios que sucedieron en la Tierra. Hay lugares que antes eran marinos y que hoy no, ¿sí? Y al revés. Enumerar los principales usos del petróleo en la vida cotidiana. Esta tabla que aparece acá es muy importante porque fíjense que no solamente es energético, sino no solamente usamos el petróleo para obtener energía, es decir, para poder utilizarlo como combustible a partir de la nafta, del gasoil, del diésel, sino también para la agricultura, porque a partir de los hidrocarburos aparecen los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas. En los alimentos, por ejemplo, las vitaminas, ¿sí? Algunos complementos proteínicos también surgen de compuestos del petróleo, que se les hace un cambio químico y se fabrican vitaminas, saborizantes, edulcorantes, colorantes como aditivos en los alimentos también, medicinales, ¿sí? Un montón de medicamentos se hacen a partir del petróleo, de los hidrocarburos, antibióticos. Y después materias primas. Los plásticos, por ejemplo, todos los plásticos surgen del petróleo, ¿sí? Por eso el petróleo no es solamente importante para la energía, para los combustibles, sino también para un montón de otros aspectos que son muy importantes en la vida cotidiana, ¿sí?
incluso por ejemplo la vestimenta, todas estas telas sintéticas, ¿sí? También surgen a partir del petróleo, ¿sí? Bien, y definir una sola, este es muy importante, definir en una sola oración el concepto de hidrocarburo. Estamos diciendo que el petróleo está compuesto por hidrocarburos. Podríamos decir que un hidrocarburo es una sustancia o un conjunto de sustancias, lo voy a anotar, conjunto de sustancias que forman el petróleo. Que forman el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo justamente es el conjunto, es la mezcla de varios hidrocarburos. Hidrocarburo entonces es una sustancia que conforma el petróleo. Dijimos que dentro del petróleo hay un montón de sustancias, es decir, hay un montón de hidrocarburos, ¿sí? Que después los vamos a poder ir separando, vamos a ver en las próximas clases cómo se separan. Y la red conceptual. La primera palabra que tienen que poner acá es el petróleo. Para la izquierda y abajo se origina por un proceso físico-químico de descomposición, este cambio en los organismos que van muriendo, que se van aplastando y que por la presión y por la temperatura van cambiando químicamente, se llama descomposición. Petróleo entonces es una mezcla formada por varias sustancias. Estas sustancias se denominan hidrocarburos, se usan principalmente para obtener energía, ¿sí? Acá estaba la palabra energía, podrían haber puesto combustibles también. Y también se utilizan para producir, ahí ponen cualquiera de los usos que vimos recién en esta tabla, ¿sí? Bien, si les quedó alguna duda me pueden ir consultando por el Classroom o por la plataforma virtual que tengan, dependiendo del curso y la escuela a la que vaya dirigido este tutorial. Y recuerden que seguramente en las próximas clases tengamos algún encuentro vía Zoom para poder consultar dudas el que quiera, ¿sí? Sin obligación.